Bendiciones, buenos días, hermanos. Sea paz a ti, sea paz a tu familia y sea paz a todo cuanto tienes. Amén. Perfecto. ¿Sabe? Hermosa es la presencia del Señor. Y la única manera para invocarla es cuando nosotros y cada uno de nosotros nos humillamos delante de Él. Y cuando juntos hoy cantábamos, buscando su rostro, Él se acerca a sus hijos cuando se humillan, cuando sus corazones se inclinan y adoran a Dios. Y una de las cosas maravillosas es que cuando nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Que cuando inclinamos, dice, inclina tu oído. ¿Cuál oído está hablando? El oído del corazón. Porque estos oídos que tenemos, oímos las cosas de este mundo, pero las del corazón, oímos la palabra de Dios. Y cuando adoramos, Él se acerca y nos habla. Amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero que leamos en Isaías capítulo 53, versículo 5. Permiso. ¿Lo tenemos? Dice así: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros curados. En Reina Valera 1960 dice por su llaga. Bien, herida, llaga. Entonces, aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Habla de que su cuerpo fue molido por nuestras iniquidades. Y cuando leemos Isaías capítulo 61, versículo 8, dice así: Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué quiere decir ahí cuando sus carnes fueron molidas por la iniquidad? Su cuerpo fue maltratado, desmenuzado, para llevar nuestras iniquidades. Dice su palabra, vamos a leer en Isaías capítulo 59, los primeros 3 versículos. Dice así: Y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Amén. Amén. Ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Esa palabra es dura. Ahora, la pregunta que surge después de leer todo esto es: ¿qué es iniquidad? Y el pasaje que estamos usando de base, el capítulo 59 de Isaías, menciona iniquidad varias veces, pero la raíz de esas palabras son 3. La primera de ellas es abón, que significa perversidad, que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Esa es la primera, perversidad. El segundo término que usa es abén, que en su sentido más profundo caracteriza el estilo de vida de los que no tienen a Dios. O sea, que una persona que no tiene a Dios, ese estilo de vida es mentira. Y la tercera significa pechá,
que es rebeldía, que ha faltado a la obediencia debida. Ahí la cosa se pone más ruda, ¿no? ¿Por qué? Ha faltado a la obediencia debida. Y también significa revuelta, alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. Entonces, estas son las tres palabras, vamos a decir, el significado de iniquidad que encontramos en Isaías 59. Y vamos a ilustrar estas palabras a través de este pasaje. ¿A qué se refiere con esto de la iniquidad? La iniquidad es, nosotros pecamos, por eso Jesús murió por nosotros, y nos confesamos, y Él es fiel y justo y nos perdona. Amén. Amén. Pero también podemos cometer iniquidad, porque la iniquidad es cuando usted peca, peca y peca, insiste en eso, y deliberadamente persiste en el pecado. Pero la iniquidad también tiene un elemento que se transfiere o se ministra de familia a familia. Por ejemplo, si en nuestras familias quizás hubo mucha idolatría y nosotros aprendemos esa idolatría, aprendemos a hacer cosas, entonces eso se transmite, se hereda. Entonces muchas de nuestras prácticas, incluso venimos a Cristo, Dios nos sana, Dios nos libera, Dios nos cuida, Dios nos llena de su presencia, de su palabra, pero muchas veces tenemos prácticas, acciones, vivencias que no son conformes al orden de Dios, porque las heredamos. Entonces, Dios quiere que nosotros confesemos nuestras iniquidades, de esa manera poder ser libres de ellas. Amén. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Dice, la iniquidad, en el pasaje capítulo 51, habla varias cosas. Como no vamos a leer todo el pasaje porque tenemos, el tiempo es limitado, yo las enumeré o las enuncié aquí y se las voy a explicar. Las personas que practican iniquidad, sus labios dicen mentiras. No creo que hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Su lengua murmura maldades. Personas que hablan mal de otros, personas que hablan mal de sus pastores, hablan mal de su jefe, hablan mal de sus empleados, hablan mal del hermano, hablan, murmuran. Confían en argumentos sin sentido. No confían en la palabra de Dios, sino confían en cosas que ellos consideran como verdaderas, pero que delante de Dios son totalmente sin sentido. Dice, conciben malicia. O sea, que su mente maquina hacer cosas que no son buenas o no son correctas. Dice, dan a luz perversidad. O sea, maquinan, pero sus maquinaciones son expuestas en hechos visibles. Incuban, dice aquí, incuban huevos de asnos. Eso quiere decir, incluso la palabra, hay una versión que dice, incuban, ya lo olvidé. Entonces, incuban. Es una serpiente. La serpiente, ¿has visto serpiente? Incluso hay un muchacho aquí que trabaja en el serpentario del Parque Balaído. Entonces, la serpiente es un animal rastrero, un animal sigiloso, astuto, que cuando va a picar, él no se pone al frente de ti. Él va a tus pies. Tú no lo puedes ver con facilidad. Se oculta alrededor del ambiente donde está y te pica, te hace daño. Pero también los huevos, por lo que hace referencia aquí, es que los huevos son aquellas cosas que usted hereda. Si usted practica, usted va a transmitir cultura, usted va a transmitir formas, usted va a transmitir eso a sus hijos. Y si ellos, dice la palabra, muerden eso, son como muertos.
Dice, ¿por qué? Porque cuando usted practica algo que no es de Dios y sus hijos aprenden ese algo que no es de Dios, al final va a ser muerte espiritual. Sigamos, dejan aquí. Sus obras son obras de iniquidad. Es decir, la iniquidad, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se hace referencia a que la iniquidad es lo que está torcido. Y el Señor dice en su palabra que Él es justo. Y lo que es justo es recto. Y la iniquidad es torcido. Entonces, cuando dice aquí que sus pensamientos son torcidos, y el Señor quiere que cada uno de nosotros, sus pensamientos sean y practiquemos la rectitud, la justicia de Dios. Ahora, ahí surge una pregunta. Todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, ¿son justos? ¿Son rectos? Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. No son sendas de justicia, son tortuosos y no hay la paz. Y cuando la palabra habla aquí de la paz, y leímos en el primer pasaje que leímos, el Isaías 53, él dice que sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. De tal manera que los hijos de Dios tenemos el derecho a la paz. Y la paz, ¿qué quiere decir la paz? No vamos a hablar de la paz que está allá en el oriente, en la Europa del Este. No, esa paz del hombre no. La paz, el término es shalom en el Viejo Testamento, que quiere decir estar completo. Es estar en bienestar, es estar en salud, es una relación de armonía y de bienestar, oposición al conflicto o a la guerra. Eso es tener paz en Cristo Jesús. Y el Señor, entonces, cuando usted ve personas que incluso llegan a tener cierta fortuna, pero no logran dormir, viven angustiados, viven con temor, porque en ellos sus caminos o sus sendas no tienen Paz. Es por eso que Dios no quiere que nuestras vidas sean sin paz. Porque cuando hemos conocido la verdad, Él nos llama a disfrutar de sus beneficios. Amén. Sigamos. No hay justicia alguna en sus caminos, o sea, todos sus caminitos son torciditos. Abren senderos tortuosos, bueno, ya lo leímos. El que se aparta del mal lo despojan de todo. Y algo que comentaba en el servicio anterior es que muchos de ustedes son primicias. Bueno, la Biblia dice que somos primicias. Somos cristianos y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Estamos en casa y tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos tíos, tenemos primos. Y hemos disfrutado de esa familia. Y es hermoso tener familia. Es una bendición. Pero muchas veces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, podemos ser señalados, podemos ser vistos con cierto desprecio y crítica, porque no somos iguales a lo que éramos para ellos. Es como un rechazo. Entonces, los que practican iniquidad rechazan a los justos. Y usted dice, Señor, pero ahora mi papá o mi mamá o mis hermanos me miran con cierto. Tranquilo, usted va a orar por ellos. Usted va a orar por ellos. Pero eso es lo que hace la iniquidad. ¿Ok? Segundo, segundo. Dice que hablar calumnia y rebelión. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Eso ya creo que lo habíamos hablado. Ahora, la iniquidad, cuando se practica, trae consecuencias. Trae división entre Dios y los hombres.
Por eso que cuando nosotros como cristianos empezamos a practicar iniquidad, nos separamos de Dios, nos alejamos de Dios. Y quizás nuestros familiares o nuestra nación que practique iniquidad, Dios no está ahí. Dios oculta su rostro de ellos para no escucharlos. Es terrible esto. Ellos no pueden ocultar su iniquidad, tal como dice en Job, en Jeremías. Dice, la iniquidad agota las fuerzas, gasta la vida de dolor, en dolor. Entonces, todo esto es lo que produce la iniquidad. Vamos a ver otra. Causa ruina. Muchas veces, cuando damos iniquidad, o personas de iniquidad, medio prosperan, avanzan, pero sus negocios siempre están en una condición a punto de caramelo. Siempre hay como un asunto allí que no logra resolverse. Y entonces siempre hay como, está en el filo de una ruina, de un cierre, de una situación que nunca se termina de resolver. Segundo, lo último, o siguiente, aleja la justicia y la salvación. Por eso hay personas que usted les va y les predica, y no oyen. No oyen. Y si como cristianos, si practicamos la iniquidad, nos endurecemos. Y nuestros corazones son engrosados y se vuelven duros como una roca. Y no podemos oír la voz de Dios. Por tanto, la salvación es alejada. Y anhelamos, Señor, yo cuando te buscaba, yo no te volvía a sentir. Y tú dices, ¿en serio? Pero miren lo que andas. Viven en oscuridad. Nosotros los hijos de Dios andamos en caminos oscuros, pero tenemos la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestro camino. El que practique la iniquidad no tiene luz. Se da tropezones como un ciego, dice la palabra. El derecho y la verdad no son retirados y retenidos, respectivamente. O sea que a ellos no se les hace justicia. No conocen la senda de la paz. Hermanos, la iniquidad es un asunto que debemos tratar y confesar. Porque nuestras acciones, a veces pecamos y juzgamos, porque no todo pecado es iniquidad, pero toda iniquidad es pecado. Entonces, cuando empezamos a darle espacio a aquello, es así como esto. Es como tener un perrito chiquito. Un perrito chiquito es juguetón. Un perrito chiquito es cariñoso. Un perrito chiquito es inofensivo. Pero en la medida que va creciendo ese animal, en la medida que ese animal se hace más fuerte, te mata. Porque así es la iniquidad. Todo esto es para matar. Pero el Señor Jesús, en su obra perfecta, en su pasión, nos hizo libres de la iniquidad. Amén. Entonces te dice, bueno, pero, hermano, danos algo. Es verdad, pero hay que conocer. Porque cuando conocemos, porque eso está en la palabra, conocemos, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos a nosotros qué cosas debemos cambiar. Amén. Y como yo no sé qué es lo que hay en su corazón, pero como Dios, el Espíritu Santo todo lo escudriña, entonces Él va a traer a su memoria lo que usted tiene que confesar y pedir perdón y ser libre de eso. Punto y final. Y seremos más que vencedores. Ahora, dice la palabra, Jehová es tardo para la ira y grande misericordia. Perdona la maldad
maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta y cuarta generación. Nosotros debemos confesar y humillarnos, porque cuando nos humillamos hallamos la gracia. Cuando nos humillamos reconocemos la necesidad de que Él cambie nuestras vidas. Ser cristiano no nos puede hacer altivos. Ya soy salvo. Amén, soy salvo. Pero no debemos olvidar que poder acercarse a su trono, a su presencia, implica un corazón humilde. Así es. Amén. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra aquellas cosas que debemos cambiar, entonces debemos hacerlo. Y muchas veces, déjeme decirle, el Espíritu Santo nos habla así. Nos muestra una situación que embarga nuestra mente. Pero en nuestros pensamientos empezamos a argumentar o a alegar. Eso no fue así. No fue tanto así. Y empezamos como a justificarnos de que eso no está mal. Y entonces cuando logramos callar esa voz y mitigar aquella angustia que nos llegó, más adelante voy a decir, el Espíritu Santo nos va a decir, van dos. Y usted empieza a argumentar y se esfuerza en su mente. Y después vuelve otra vez. ¡Pum! Entonces, es Dios hablándonos de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que confesar, de lo que tenemos que renunciar. Entonces, no debemos resistir. Entonces, ahí es donde nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios y nos rendimos. Amén. Pero, como les mencioné, nosotros heredamos iniquidad. ¿Cómo es eso? Usted aprende de sus padres. Sus padres aprendieron, sus abuelos aprendieron de sus bisabuelos. Y sus bisabuelos aprendieron de sus tatarabuelos. Entonces se transmite, se ministra. Y usted hereda eso. Entonces contra eso hay que orar. Romper eso. Renunciar a esas cosas que nosotros están en nosotros, pero que a veces no somos conscientes de que están ahí, porque las hemos visto como normales cuando no lo son delante de la palabra de Dios. Amén. Ahora, dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, que dice sus pecados, y que dice, por eso es que en Santiago, cuando habla en el capítulo 5, de que irán los ancianos, el que esté enfermo, y lo ungirán en aceite, y si tuviere pecado será perdonado, y la oración de fe sanará el enfermo. Habla del pecado. Porque el pecado trae a nuestras vidas enfermedades. El pecado y la iniquidad traen sobre nosotros problemas. Y no podemos avanzar y prosperar porque practicamos eso. La obediencia trae bendición. Pero la desobediencia trae otra cosa. Entonces, nosotros, si nos aferramos y creemos sus palabras, decimos, Señor, no, hay cosas que en mi casa no están bien. Incluso yo les predico a mis padres y no entienden que ellos son idólatras, por decir algo. Entonces usted va a tener que interceder para que la salvación llegue hasta las vidas de esos hombres. Porque ellos, la iniquidad aparta la salvación. Entonces usted intercede y ora por ellos. Pide perdón por los pecados de sus padres. Dice la palabra en Daniel capítulo 9, haciendo referencia a qué debemos hacer. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno
ropas ásperas y ceniza, con un corazón contrito y humillado. Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces Daniel, que era un hombre justo, él se acercó con un corazón contrito y humillado, se postró y adoró al Señor y confesó los pecados de sus padres, confesó sus pecados, de sus pueblos, para hallar el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, Nehemías, igual, capítulo 9, dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Ya se había apartado la decencia de Israel de todos los extranjeros. Y en pie, descendencia, y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir perdón. Vamos a confesar. Porque la única manera de salir de esta situación es buscando el rostro de Dios, confesando nuestras iniquidades, nuestros pecados y siendo libres de eso. Porque dice su palabra que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, es un acto de fe. Entonces, yo quiero que cierres tus ojos. El Espíritu Santo va a traer a tu memoria cosas que no están bien, están torcidas, que no son de Dios. Y tú suavemente, con un murmullo, solo mover los labios, vas a confesar. Si dices mentiras, dirás: Señor, he dicho mentiras, perdóname. Señor, he sido envidioso. He sido crítico, un hombre crítico que critica a su prójimo. Señor, en mi corazón he guardado altivez. Perdóname. He guardado odio por alguien que me hizo esto, me hizo lo otro. Señor, perdóname, porque tú me dices que debo amar y perdonar. Señor, porque he visto pornografía, porque he sido un resentido, Señor, porque he practicado la codicia, he robado, he atracado o he hurtado, Señor Jesús, porque en mi familia, Señor, hemos hecho negocios tramposos. No pagamos impuestos, evadimos, buscamos canales verdes, caminos verdes, cuando debemos ser rectos. Señor, perdona nuestra infidelidad, nuestro adulterio, porque dice tu palabra que si aún nosotros miramos y codiciamos a la mujer extraña, la mujer ajena, Señor, hemos cometido adulterio. Perdónanos. Perdona nuestra fornicación, Señor. La homosexualidad, la brujería, la hechicería. Si en nuestra casa ha habido muerte, asesinatos,
haber cometido una violación, un abuso sexual. Quizás tú fuiste abusado sexualmente. Pero el Señor, muchas veces los que abusan a otros. Pero el Señor quiere romper eso. Confiesa. Si has sido un hombre violento, o una mujer violenta con tu voz, con las manos, con tus hijos, con tus padres. Si en tu casa ha habido violencia, el Señor dice: ya basta eso. Si ha habido rebelión y resistencia a la palabra de Dios, yo no creo eso, yo no creo aquello. ¿Por qué no le preguntas a Él? Señor, perdona nuestra incredulidad, Señor Jesús. Señor, perdónanos porque hemos robado nuestros diezmos y ofrendas. Dice tu palabra: probadme en esto, para que haya alimento en mi casa. Muchos de nosotros no tienen palabra de Dios porque han robado a Dios. La idolatría, ¿sabe? Nuestra sociedad es muy idólatra. Pide perdón ahí donde estás. Consultar adivinos, el horóscopo, las cartas. Cuando pusiste tu mano jugando para que leyeran las líneas, leyeran tu mano. Dios no quiere eso. La incredulidad. Dile al Señor ahí donde está: Señor, yo confieso todas esas cosas, las cosas que Dios puso en tu corazón. Y dile: Señor, perdóname. Gracias porque me has perdonado, porque tu sangre me ha limpiado. Maravilloso tú eres, Señor, porque tú has sido bueno. Ahora renuncio, dile: yo no quiero hacer esto más, en el nombre de Jesús renuncio. Yo renuncio a la fornicación, yo renuncio a esas cosas, a la iniquidad, renuncio, dilo, renuncio. Ahora digamos al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, llena nuestro corazón con tu palabra, con tu presencia. Sé tú tocando nuestras vidas. Donde había pecado, Señor, donde había lo torcido, Señor, ahora injusticia, Señor. Donde no había paz, Señor, había conflicto, ahora hay paz. Lo recibimos de ti, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu obra perfecta en la cruz. Recibimos tu llenura, recibimos tu sanidad, Señor, que se desatan los cielos, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios. Hay sanidad en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que por tus heridas fuimos sanos. Dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, lo hiciste por nosotros. Y hoy somos libres. Somos libres. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos.